Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y hermanos de Iglesia Reconciliación. Soy Eder Hernández y esta es la serie de devocionales En Dios Confiamos. Y en esta ocasión, el tema que te voy a compartir es el que titulamos Como Jesús, en su tercera parte. Ya hace 2 días vimos la primera, ayer vimos la segunda parte, hoy continuamos con la tercera y última parte de esta miniserie dentro de el devocional En Dios Confiamos. Como Jesús. En la introducción vimos que necesitamos aprender de Jesús, que Cristo llevó un estilo de vida con hábitos que tú y yo debemos llevar a cabo, debemos implementar, es decir, acciones que se deben repetir en nuestra vida cotidiana. Ayer vimos los 5 primeros hábitos, hoy continuaremos con los últimos de ellos. El hábito número 6 para ser y vivir como Jesús es usar las Escrituras. Número 6, usar las Escrituras. En Mateo 22:29 dice, Jesús les respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Jesucristo sabía utilizar las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Tú y yo debemos implementar este hábito si queremos llevar la mejor vida posible cumpliendo el propósito de Dios. También te recuerdo que en Mateo capítulo 4 Jesús usó las Escrituras para hacer frente a la tentación de Satanás. Hábito número 6, usar las Escrituras. Vamos a implementarlo a nuestra vida. Número 7, el hábito de ayunar. El ayuno. Esto es un hábito muy importante en la vida de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 2, precisamente en esa ocasión en que Jesús fue tentado, dice la Biblia que luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús no ayunaba unas horas nada más, o en esa ocasión por lo menos no fue así. 40 días y 40 noches, después de eso tuvo hambre. Mateo 17:21 registra que los discípulos quisieron liberar a una persona endemoniada y pues echar fuera a un espíritu maligno y no pudieron, y cuando Jesús habla con ellos ahí en Mateo 17:21 Jesús les dice es que este género solamente sale con ayuno y oración. Jesús ya había echado fuera ese demonio para entonces. Cristo tenía el hábito de ayunar. Tú y yo necesitamos ese hábito, ayunar, conectarnos con Dios de esta manera. Número 8, el hábito de ser agradecidos. Cristo tenía el hábito de ser agradecido y se registra en muchas partes en los evangelios, pero te comparto Marcos capítulo 8, versículo 6, cuando Jesús alimentó a una multitud, él tomó los panes y los peces y dice la Biblia que él dio gracias. Primero dio gracias y luego lo empezó a repartir a todos y alcanzó para alimentar a miles de personas. En Mateo 26, verso 27, en lo que conocemos como la última cena, cuando él estaba compartiendo con sus discípulos, dice que dio gracias, dice, tomó el pan, el vino, dio gracias y lo empezó a repartir con sus discípulos. Jesús tenía el hábito de dar gracias a Dios y por supuesto pues daba gracias a las personas. Ese es el hábito número 8. Número 9, manejar la crítica efectivamente. Esto es un hábito que tampoco solemos darle demasiada atención. Manejar la crítica efectivamente. Cristo, como fue un maestro en otras áreas, fue un maestro en el manejo de la crítica. Tú sabes que a Jesús lo señalaron, le decían borracho, le decían comilón, le decían de muchas maneras. Y decían es que se la pasa con pecadores, es que él debería vivir de este modo. Y la gente religiosa especialmente lo criticaba constantemente. Y lo que debemos saber es que Jesús sabía reconocer el momento de actuar y cómo actuar. En Mateo 22:46 dice, nadie podía responderle nada. Y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús a veces callaba y la gente se asombraba incluso cuando él guardaba silencio. Jesús a veces respondía y la gente se asombraba por cómo respondía. Jesús sabía manejar la crítica efectivamente. Vamos a ser como Jesús, vamos a aprender de él y a manejar la crítica también de manera efectiva. Y finalmente llegamos al hábito número 10 en esta miniserie Como Jesús, la tercera parte de Como Jesús. Hábito número 10, vivir con propósito.
Tú y yo no podemos andar en esta tierra como si no supiéramos a dónde vamos, a dónde nos dirigimos o por qué estamos aquí. Cristo vivió con propósito y es el hábito número 10 que tú y yo debemos aprender de Él. Lo encontramos en varios pasajes y yo te comparto 4 rápidamente. Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 9:13 dice que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 5:17 dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Marcos capítulo 10, verso 45 dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino y vivió con propósito. Tú y yo necesitamos vivir con propósito, cada día levantarnos y seguir una razón de ser, el propósito de Dios para nuestra vida. Como Jesús, la tercera parte, hemos visto 10 hábitos para ser como Jesús, aprender de Él que es manso y humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestra alma. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Debemos vivir con Él y vivir para Él. Sé como Jesús, tu vida va a cambiar. Que Dios te bendiga y te guarde. Esa es nuestra reflexión de hoy en esta serie de devocionales En Dios Confiamos. Que te vaya muy bien y nos vemos en una siguiente ocasión.